Estos elementos sirven, o se utilizan desde el punto de vista técnico, para unir generalmente dos máquinas. La motriz con la conducida, ¿sí? En realidad lo que unen son árboles que corresponden a la máquina motriz y que para transmitir la potencia que genera esa máquina motriz lo vinculamos a la máquina conducida. La definición desde el punto de vista mecánico son elementos de máquina destinados a unir dos extremos de árboles entre sí, o cuando deben acoplarse árboles con otros elementos de máquinas. Básicamente lo que necesitamos es de un lado un elemento conductor y del otro lado un elemento conducido. Este mecanismo que vincula a ambos es lo que se conoce como el acoplamiento. Y se llama permanente porque, a pesar de que pueden desmontarse, algunos pueden desmontarse, ¿sí? Generalmente son uniones casi fijas o casi que no necesitan desmontarse, salvo cuando hacemos el mantenimiento. La clase que viene vamos a ver lo que se llaman acoplamientos temporarios, aquellos que están actuando en determinado momento y en otro momento se les acopla. Vamos con los acoplamientos permanentes. En este caso no están estandarizados. ¿Qué significa esto? Que no están normalizados. Cada fabricante hace su acoplamiento de acuerdo a cómo le gusta, de acuerdo a cómo le parece. Por lo tanto hay una variedad amplísima de acoplamientos, ¿sí? Dentro de esa variedad hay muchos que son similares. Nosotros vamos a ver los más comúnmente usados, los que van a encontrar en el 85% de los casos en la industria, pero si se ponen a orguetear un poco, van a ver que hay un montón de complementos. Incluso acá vamos a pasar algunas animaciones y van a ver que hay acoplamientos que son muy parecidos a este que vimos, pero que tienen alguna característica particular. Bueno, los acoplamientos se los clasifica en 4 grandes grupos. Nosotros hoy día vamos a ver estos permanentes. La clase que viene tocaremos los temporarios. Dentro de unas cuantas clases tocaremos los acoplamientos que transmiten sin contacto sólido, o sea que lo hacen a través de algún fluido, por viscosidad o por rozamiento entre los fluidos. Y lo que no tocamos son estos acoplamientos especiales que básicamente son electromagnéticos. Como la materia, eso lo puede seguramente, quizás lo ven en electroteire o alguna materia eléctrica, pero son los que están relacionados con el electromagnetismo. Eso nosotros no lo tocamos. Hay algunas propiedades generales, ¿sí? Cada uno, como digo, tiene su forma de actuar, su particularidad. Pero acá, en esto que he puesto propiedades de los acoplamientos, son propiedades generales de los acoplamientos, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo primero, flexibilidad angular ante desplazamiento. Algunos acoplamientos requieren que los dos árboles estén perfectamente alineados, ¿sí? En otros, pero en esos, incluso en esos que tienen necesidad de estar perfectamente alineados para trabajar, generalmente por el movimiento, generalmente por el uso, por el servicio, por la deformación, por los distintos elementos, por la temperatura, siempre van a tener una pequeña diferencia entre uno y otro. La flexibilidad angular está dada por la capacidad que tiene el acoplamiento ante la inclinación relativa de uno de los árboles. En eso tenemos que analizar cada situación en particular. No podemos plantear una norma general de decir, acá este acoplamiento me sirve para tal cosa y no, directamente hay que ver el caso, cuál me conviene usar, ¿sí? No tenemos una regla particular, pero ese es uno de los cuestionamientos. Tener la capacidad del acoplamiento de soportar la inclinación relativa de los árboles o ejes. A pesar de que nosotros necesitamos un acoplamiento, perfecta alineación entre uno y otro, por el asentamiento de la fundación, por las condiciones de servicio, por el desgaste,
por la dilatación, por la temperatura, siempre hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Entonces, eso el acoplamiento tiene que admitirlo. Flexibilidad de torsión. También nosotros tenemos la máquina motriz que la ponemos en funcionamiento, arranca y tiene que arrastrar a la máquina conducida. Pero hay un instante en el cual, por la inercia que tiene la máquina conducida, no sigue a la conductora. ¿Sí? Hay un instante muy pequeño en el cual arrancó la motriz y la conductora recién se acopla. Bueno, esa permisibilidad debe ser propiedad de los acoplamientos, si no se me termina rompiendo. O sea, así se produce, es un instante, pero tenemos esa pequeña variación. Si no tenemos la capacidad de que el acoplamiento admita esa pequeña flexibilidad, se nos va a terminar rompiendo. La posibilidad de movimiento axial y la flexibilidad axial, también nosotros los montamos, los colocamos bien uno a continuación del otro, pero por defecto de la fundación, por el movimiento, una se empieza a correr un poquito hacia atrás, se empiezan a separar. La flexibilidad axial. ¿Sí? El acoplamiento tiene que tener la capacidad de permitir esa pequeña separación. Yo acá lo estoy exagerando, pero son milésimas que se separan. ¿Sí? Esa flexibilidad tiene que ser una propiedad del acoplamiento y la necesitamos para que no se rompa. Amortiguamiento de vibraciones. Hay acoplamientos que son de goma, son de algún sinterizado, esos admiten la posibilidad de absorber vibraciones. Ya dijimos que las vibraciones hay que tratar de limitarlas porque se transmiten a todo el sistema, se transmiten fundamentalmente a los puntos de apoyo, se transmiten a los árboles, entonces necesitamos amortiguarla. El acoplamiento puede ser un elemento que nos amortigua esas vibraciones. Limitación de par. Acá, nosotros cuando seleccionemos el acoplamiento vamos a ver, tener que tener en cuenta cuál es el par admisible que puede manejar el acoplamiento. Nosotros vamos a calcular un par, tantos newton por metro. ¿Sí? Nuestro acoplamiento tiene que soportar ese par y a su vez va a tener un valor máximo de par que pueda admitir. ¿Sí? Por eso hay una limitación, eso es un dato importante. Yo necesito saber cuánto es el par, uno de los parámetros característicos, y fíjense que si nosotros superamos el par admisible, dice que el acoplamiento se comporta como un fusible mecánico que protege otra parte. ¿Por qué? Porque si superamos ese par, o se nos rompe o se desacopla, ¿sí? Entonces es una de las formas de proteger a una de las dos máquinas. Y finalmente el aislamiento térmico. En algunos casos especiales se utiliza el acoplamiento para aislar térmicamente. Cuando la máquina motriz trabaja a temperatura, ¿sí? A través del acoplamiento, lógicamente que tengo que analizar qué tipo de acoplamiento. Hay unos acoplamientos que son de goma, a eso no lo voy a usar para aislamiento térmico porque la goma se me va a degradar con la temperatura. Entonces tengo que analizar qué tipo de acoplamiento coloco para poder que actúe como aislante térmico. No es una de las propiedades principales, indudablemente, pero en algunas ocasiones se lo puede utilizar para aislar la temperatura que tiene la máquina motriz. ¿Sí? No lo use por esto, esta no es la característica principal, de todas las propiedades que puse, esta es la última. ¿Sí? Pero bueno, en algunos casos muy particulares y cuando la temperatura no es excesiva, podemos utilizarlo como elemento que tiene la protección o el aislamiento térmico. Estos que hemos mencionado son características generales de cualquier tipo de acoplamiento. Y después vamos a ver que cada uno de los acoplamientos tiene características particulares. Acá están los efectos de desalineación. Esto lo pedimos siempre cuando hablamos de acoplamiento. La situación normal es esta. Yo tengo el árbol motriz, llamado árbol 1, tengo el árbol conducido, y esto que está en celeste es el acoplamiento. Tiene que estar perfectamente, o sea, que la unión sea perfecta, perfectamente alineado, ¿sí? Esta es la situación óptima. Así tiene que estar.
Pero a veces dijimos que puede haber un desplazamiento de los ejes, porque esta máquina se asentó, ¿sí? Las fundaciones, cuando está trabajando la máquina, vibra y esas fundaciones se empiezan a asentar. Entonces puede ser que baje. Acá está, lógicamente, está exagerado, como para que se vea cuál es el efecto, ¿sí? Entonces fíjense que empieza a tener desalineación radial. Acá tenemos un problema, fundamentalmente porque si este acoplamiento yo lo uní a través del tornillo, y lógicamente los tornillos van a entrar a trabajar forzados, ¿sí? Es una situación que hay que analizar. El desalineamiento axial, la separación de uno de los ejes, también puede producirse por algún tema por dilatación de temperatura, por contracción, por enfriamiento, puede producirse por el asentamiento de las fundaciones. Hay una serie de factores que producen esto también. Acá, si nosotros tuviéramos el tornillo, fíjense que el tornillo va a estar sometido a tracción y en algún momento estoy hablando de que todas estas imágenes están exagerados los efectos, ¿sí? Las desalineaciones, esa desalineación axial no la admite ningún tipo de acoplamiento a esa distancia, ¿sí? Son milésimas que admite el acoplamiento, son 2 o 3 grados que admite cuando hablamos de desalineamiento angular. Tan exagerados como para que ustedes vean. Esta situación sería prácticamente imposible que pudieran trabajar el acoplamiento, pero sí, existe porque hay una desalineación de 2 grados, que es prácticamente imperceptible para la vista, que el acoplamiento está trabajando más. Y esta es la desalineación torsional, lo que hablábamos. Cuando arrancó la máquina motriz, por la inercia que tiene esto, tiende a seguir en el estado en que está, entonces un instante después recién se acopla. Bueno, ese desalineamiento angular de torsión lo tiene que admitir el acoplamiento. Son los 5 casos, cuando hablan de acoplamiento lo pedimos siempre, ¿sí? Recuerden que todas estas situaciones están exageradas, como para que se vea exactamente cómo es el efecto, ¿sí? No puede ser esas desalineaciones, pero se producen pequeñas desalineaciones radiales, pequeñas desalineaciones axiales, pequeñas desalineaciones angulares. Siempre existen esas, sí. Entonces, por eso están puestas como efecto de desalineación. Vamos a empezar a ver los acoplamientos permanentes. Como dice, transmiten en todo momento el momento torsor, el torque y la punta entre los árboles que acoplan. En todo momento están transmitiendo el momento torsor. Y hay una clasificación general que es los acoplamientos dentro de los acoplamientos permanentes, que son los acoplamientos rígidos, los de compensación y los acoplamientos flexibles. Los flexibles son una variante de los de compensación, o sea que podrían fácilmente estar dentro de este grupo, pero se los ha sacado fuera porque tienen algunas características particulares respecto a los desalineaciones o la de compensación. Esta es la clasificación de los acoplamientos permanentes. Ahora entramos específicamente en lo que son los acoplamientos permanentes. Empezamos a ver algunos, los rígidos. Los acoplamientos rígidos son los que unen en forma permanente. Bueno, estamos hablando de acoplamientos permanentes. Se necesita que los árboles estén perfectamente alineados, pero reitero nuevamente, esa alineación es al comienzo, al principio. Después, como dice acá, por el asentamiento de las fundaciones, de las cimentaciones, por la desigual deformación de los soportes, por las variaciones de temperatura, por desgaste de los cojinentes o rodamientos, esa perfecta alineación siempre tiene algún deslizamiento, algún deslizamiento radial, ¿sí? O algún deslizamiento axial. Siempre se produce, son muy pequeños, pero esa perfecta alineación que tuvimos al principio y que nos esperábamos para que quedara, debido a las situaciones esas, se produce un desalineamiento. No obstante, estos acoplamientos rígidos no admiten grandes desalineaciones, ¿sí? Transmiten no solo el momento torsor,
que es la característica particular de los acoplamientos permanentes, transmitir momento torsor, transmitir cupla, transmitir torque, sino que transmiten también el momento flector debido a las cargas. Se utiliza cuando el árbol es flexible, o sea, esto está relacionado con que el árbol tenga cierta ductilidad para poder deformarse y que recupere rápidamente su forma, ¿sí? Y con velocidades bajas. Características particulares de los acoplamientos permanentes rígidos. Vamos a ver algunos de ellos. El acoplamiento de manguito cilíndrico. A esta pieza, es una pieza cilíndrica, se la coloca, fíjense que esto que está rayado es el acoplamiento. Esta línea y esta doble línea me separa por un lado el árbol motor y por otro lado el árbol conducido, ¿sí? Se coloca, es como si colocáramos una funda en cada uno de los acoplamientos, ¿sí? Y después ¿cómo lo ajustamos? Lo ajustamos con clavijas o travesaños. Hay una imagen mejor, acá está. Este es el árbol motor, este es el árbol conducido. Acá está el acoplamiento de manguito, perfectamente alineado. Fíjense que necesita estar perfectamente alineado por la forma que tiene. Es un cilindro, ¿sí? Que se monta por ambos. Se monta primero en uno de los árboles y después se arrima el otro y se lo monta en el otro árbol. Y se lo ajusta con estos travesaños o espigas, ¿sí? Generalmente en uno de los árboles se coloca, supóngase así, en el otro se coloca a 90 grados, de tal manera de lograr un perfecto ajuste, que no se afloje. Esta es la situación, esto es lo que ustedes tienen que esquematizar cuando nosotros les pidamos cómo trabaja el acoplamiento de manguito. Este es el más económico, el que más se usa. El inconveniente que tiene es que necesitamos tener una perfecta alineación o muy pequeña desalineación porque es un elemento rígido, ¿sí? Que no permite la desalineación entre un árbol y el otro. Todos estos acoplamientos de manguito son baratos, son económicos, son fáciles de, pero el inconveniente es ese, que no permiten grandes desalineaciones y aparte el desmontaje también es bastante complejo. Tenemos que romper en algunos casos estos travesaños o estas espigas para poder desarmarlos. O sea, estos sí que trabajan en forma permanente. Tenemos los acoplamientos de manguitos que por el interior son estriados, o sea, tienen, fíjense, un dentado para darle mayor... ¿Por qué? Porque el manguito anterior era directamente, la superficie era lisa. Entonces por ahí puede haber un rebalamiento, un movimiento torsional de uno respecto de otro. Haciéndolo estriado, ¿sí? Haciéndolo con estría, ¿sí? Me aseguro de que no gire un elemento, uno de los árboles por el interior respecto al otro, que no se deslice, ¿sí? También son comerciales y no admiten desalineaciones. Esto generalmente, estos manguitos, los árboles motores, la mayoría de los árboles motores, los que están asociados a los motores eléctricos, tienen el eje de salida, que es un eje de salida estriado. Fíjense, los motores eléctricos tienen el eje de salida estriado, o sea, de esta manera. Por lo cual necesito este tipo de manguitos para poder vincularlo con un elemento conducido. El acoplamiento de manguito enchavetado también es un cilindro, es un manguito cilíndrico, pero se sujeta, en vez de sujetarlo por travesaño, lo sujeto por chavetas. Chavetas normales, chavetas rectangulares, chavetas agudas, ¿sí? Que tiene esa forma y que tiene mayor profundidad. Dependiendo del momento torsor que estoy transmitiendo, esto que está rayado es el manguito por ambos lados. Esta línea para acá es el árbol motor, esta línea para allá es el árbol conducido, y a cada uno de los árboles lo sujeto al manguito a través de la chaveta correspondiente. Dependiendo del torque que estoy transmitiendo, utilizo uno u otra situación. Estas son más caras por la cavidad que hay que hacerle al árbol y al manguito. Entonces, bueno, hay que ver, hay que analizar cada caso particular. Los acoplamientos de manguito partido. Entonces apareció un señor que dijo, como las situaciones exteriores son permanentes casi, son muy difíciles de desmontar, aparecieron los acoplamientos de manguito partido. O sea, es el cilindro
Pero ese cilindro, a ver si tenemos una imagen mejor, no. El cilindro tiene, por una parte, esta es una parte y esta es otra. Y las dos partes se unen a través de tornillos. ¿Sí? Es un acoplamiento de manguito, no admite grandes desalineaciones. ¿Sí? Los acoplamientos de manguito por lo general, por eso se llaman rígidos, porque no admiten desalineaciones. Pero este sí me permite desmontar fácilmente. Desajusto estos tornillos, ¿sí? Generalmente se coloca uno hacia abajo y uno hacia arriba para lograr que el torque sea o el ajuste sea permanente, porque acuérdense que nosotros transmitimos potencia o transmitimos torque de un árbol al otro por el ajuste que le damos a estos tornillos. Son fáciles de desmontar porque desajustamos estos tornillos, sacamos por arriba y este lo hacemos por debajo. Es un acoplamiento de manguito, dos mitades entre las cuales se fijan los extremos de los árboles a unir, apretándose las mitades con un conjunto de bulones o tornillos. ¿Sí? Básicamente esto solucionó un poco el tema de la rigidez que tienen los acoplamientos cilíndricos de manguito, ¿sí? Pero el inconveniente es que no son aptos para velocidades elevadas porque corremos el riesgo de que esos tornillos se vayan aflojando si trabajamos a velocidades altas. Entonces se nos puede desarmar, podemos tener inconvenientes en el montaje de la pieza. Bueno, acá está, exteriormente se lo puede sujetar a través de chavetas, ¿sí? Al árbol motriz. Este es el acoplamiento y ahí se alcanza a ver los tornillos que recorrimos, ¿sí? Son dos mitades, acá fíjense que esa línea que se ve acá, esta es una mitad y esta es otra. Entonces nosotros lo desmontamos y colocamos por ambos lados el acoplamiento de manguito. Pasamos a otro. O sea, estos son rígidos. Todos estos acoplamientos que hemos estado viendo son rígidos. También tenemos rígidos los acoplamientos de bridas. ¿Qué es lo que es la brida? La brida es este elemento. La brida, acá está, este es el árbol motor, este es el árbol conducido. Se coloca una brida en el árbol motor que se la ajusta al árbol por medio de una chaveta. Se coloca la otra brida en el árbol conducido y se la ajusta por una chaveta. Generalmente una de las bridas tiene una saliente hacia afuera, o sea, es macho, la otra brida es hembra, de tal manera de encajarla perfectamente concéntrica y de encajarla perfectamente alineada. Esa es la característica principal. Una vez que los montamos de ambos lados, los ajustamos con estos tornillos que están acá. Estos son los que transmiten el par torsor, el ajuste de esos tornillos. Vamos a ver, primero, estoy viendo. Tenemos las bridas forjadas. Las bridas forjadas son las bridas que se hacen directamente sobre el árbol. Directamente. Toda la pieza se construye de una sola, o sea, todo este árbol se construye de una sola pieza. El árbol conjuntamente con la brida. Indudablemente que estos son sistemas de grandes potencias, ¿sí? Pues, ¿para qué hacemos esto? Para lograr una perfecta alineación, ¿sí? De tal manera, ¿cuál es el problema en el otro caso de estas bridas postizas? Esta brida postiza montamos una sobre el árbol motor, la otra sobre el árbol conducido. Y a veces podemos desmontarlas torcidas con una cierta desalineación, ¿sí? Si no somos prolijos, si no tenemos un tipo que sepa, que sea canchero en el montaje de la brida postiza, podemos colocar una brida con una cierta inclinación. Entonces, empezamos, ajustamos bien arriba, pero abajo nos queda todo, o sea, nos queda el tornillo trabajando forzado, ¿sí? En los grandes sistemas, directamente para evitar esos problemas, se hace la brida conjuntamente con el árbol. Por eso se llama brida forjada. Se forjan y maquinan en los extremos de los árboles acoplados. Se usa para árboles de gran potencia y velocidades moderadas y altas. También, como dice, se tornean de modo que una penetre parcialmente en la otra, ¿sí? Y se debe tornear, bueno, lógicamente, ese tipo de bridas forjadas la realiza Percarmona. Acá solamente el que tiene la tecnología adecuada para realizar ese tipo de árbol es Percarmona por la máquina de herramientas, porque estamos hablando de diámetros de árboles importantes, ¿sí? Sí. Aquí se refiere con velocidades bajas. Y velocidades
velocidades bajas menos de 20 metros por segundo. Esas son las velocidades que se considera que pueden trabajar los árboles. Como digo, esto se tornea en una sola pieza. No todos los talleres lo pueden hacer, ¿sí? Entonces se utiliza, se utiliza en la mayoría la brida postiza. Bueno. ¿Qué es la excentricidad que está ahí? ¿Ah? ¿Qué dice algo de la excentricidad que es? ¿A dónde? ¿Acá? En eso, abajo. Sí, porque no existe posibilidad de excentricidad, porque vos estás torneando, vos colocás el tocho de material y empezás a tornear, ¿sí?, el árbol conjuntamente con la brida, todo en una sola pieza, entonces no hay posibilidad de excentricidad. Lógicamente que la tiene que hacer un tipo que maneje. ¿La postiza no es de una sola manera también? Ajá, es todo sobre una sola pieza, directamente, ¿sí? Entonces cuando vos torneas, es lo que les decía recién, en la brida postiza, ¿sí?, yo esto lo tengo que montar manualmente, ¿sí? Y manualmente esto lo puedo colocar así, con una cierta inclinación, ¿sí? Si no soy canchero, lo coloco así. Coloco la otra, ajusto, y como está torcida, acá me va a quedar un cierto juego y acá va a quedar ajustada. En la brida forjada va todo el conjunto, brida y árbol. Entonces, tampoco vas a poner a don José a hacer eso lo hace Pescar Moana con torneros que son calificados y todo eso. Entonces se hace todo el conjunto de la brida con el árbol bien alineado perfectamente. Entonces no hay posibilidad de excentricidad. ¿Está claro? Esto, en la brida postiza, generalmente, que es lo que más se utiliza por el desmontaje, lo puede hacer cualquiera. Y a veces el tipo que está haciéndolo no es el adecuado no tener. ¿Sí? Eso es una de las condiciones que es importante que ustedes tengan. Ustedes van a ser generalmente los encargados, los jefes del taller de mantenimiento. Júntense o reúnanse de gente capacitada. Y si no estén capacitada, búsquenle los cursos de capacitación necesarios para que puedan tener los conocimientos para montar, ¿sí? Porque si ustedes ponen un tipo que por barato les hace cualquier cosa, va a ser un desastre. Entonces, ¿sí?, para montar este tipo de brida, necesito que sea una persona, ¿sí?, esta es una postiza, porque yo la coloco directamente sobre el árbol. Necesito que sea una persona que tenga conocimiento. No podemos colocar a cualquiera porque la va a poner torcida. Y la va a poner torcida, no va a trabajar adecuadamente. ¿Está claro? Esta también, este tipo de brida, la de los acoplamientos por brida, son rígidas. Fíjense que no admiten prácticamente desalineaciones. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se acopla el árbol a la brida para que no se pueda... Sí, por eso, a través de una chaveta. No, pero para que no se desplace axialmente, digamos. Para que no se desplace, que no se corra dentro del árbol. Claro, con la chaveta pasa de largo por la muesca. No, directamente con el chavetado lo puedes ajustar. Si no sabes que le colocas un prisionero acá, de tal manera de colocar a dos palos. Hay distintas maneras. O sea, para la chaveta te tendría que aguantar, o sea, no te tendría que desplazar. Pero si no le pones un prisionero ahí, de tal manera. La chaveta sí que estire la brida con el árbol, Claro. no que impide que se desplace así. Sí, no. Teóricamente, si está bien la chaveta, no se te tiene que correr así. Pero, no obstante, si te querés asegurar y no estás seguro si quisieron ver la chaveta, meterle un prisionero ahí y ajustarlo a los palos. No, pero generalmente, si está bien hecho, te podría correr. Bueno, esos son los rígidos, los más usados. Hay otra cantidad de rígidos, pero son menos usados. El 85% de los casos van a encontrar los de manguito y los de bridas. ¿Sí? Por eso hemos puesto esos dos. Vamos a lo de compensación. Y fíjense que acá he puesto, yo dije que los flexibles podía ser una variante de lo de compensación. Por eso los he puesto los dos cerquitas, porque prácticamente de un flexible se puede considerar que es de compensación. Trabajan estos por deslizamiento o por deformación elástica. Son los dos conceptos. ¿Sí? El deslizamiento es movimiento de algunos elementos con relación a otros. Y lo de deformación elástica porque trabajan con algunas piezas de goma que permiten esa deformación elástica.
Vamos a el deslizamiento, es un acoplamiento de compensación que trabaja por deslizamiento. El más usado es el acoplamiento de estado. El acoplamiento de estado es un acoplamiento que se utiliza para mucho en la industria minera, y los petroleros también lo van a encontrar en la industria del petróleo. ¿Sí? Tiene estas características, vamos a pasar acá. Fíjense, son dos bridas, o sea, el acoplamiento es este. Tenemos dos bridas, una se conecta al árbol motor, la otra se conecta al árbol conducido, y por el interior tenemos un dentado. Ese dentado, el diente tiene esta característica, tiene redondeada en la parte superior. Entonces, esa característica de tener redondeada la parte superior le permite estos desplazamientos. Fíjense, una desalineación angular, ¿sí? Una desalineación angular, este es el árbol motor, el árbol conducido se ha desalineado este ángulo, hasta 3 grados admite por lado de desalineación angular, y una desalineación axial. ¿Sí? Fíjense que ese árbol o esa forma que tiene el diente del acoplamiento, permite que se produzca esta desalineación. Es una de las características importantes. Son caros, son muy caros, se los utiliza en la industria pesada, ¿sí? Absorben desalineaciones, corrimiento de los árboles y combinaciones de ambos efectos. Son muy caros, ¿sí? Se lo utiliza en minería y en la parte petrolera también lo van a encontrar. ¿Sí? Trabaja con velocidades elevadas y admite desalineamientos angulares de hasta 3 grados. ¿Sí? La capacidad de transmisión de potencia o de transmisión de torque está condicionada al desalineamiento. Lógicamente, cuanto mayor desalineamiento tenga, menos va a ser la capacidad del torque a poder transmitir. ¿Sí? Necesitamos torque, el acoplamiento transmite el máximo torque o el torque para el cual está especificado cuando tenemos una alineación casi perfecta. A medida que nosotros nos desalineamos con algún tipo de desalineación, el torque se ve condicionado, ¿sí? Por ese desalineamiento. Los petroleros lo van a encontrar, ¿sí? Fundamentalmente, así que este es uno de los casos más, pero es un acoplamiento excelente, porque fíjense que las dos desalineaciones importantes, que son la angular y la axial, son omitidas por el acoplamiento. La capacidad se la da esta cabeza redondeada que tiene el diente. Este es el diente, que acá está el detalle, ¿sí? Es todo esférico en la parte superior, y entonces ese camino esférico es el que permite esas desalineaciones correspondientes. Otro acoplamiento de compensación